Bienvenidos al canal de YouTube de Ediciones Rodio. Aquí encontrarás recursos clave para tus oposiciones con vídeos especializados de cada tema. Si te gusta nuestro contenido, no olvides darle a me gusta y activar la campanita, para estar al tanto de nuestras últimas actualizaciones. Gracias por elegirnos en tu camino hacia el éxito en las oposiciones. Recuerda que nuestros temarios también están disponibles en formato digital y papel. Para cualquier duda puedes escribirnos a info@edicionesrodio.com. Administrativos del Servicio Andaluz de Salud. Volumen 2. Tema 33. Gestión presupuestaria 2. El ciclo presupuestario. Fases del presupuesto. Prórroga. Créditos de anualidades futuras. Las modificaciones presupuestarias, tipos y órganos competentes. La contabilidad presupuestaria de la Junta de Andalucía. Fases de ingreso y de gasto y documentos contables. El control de la actividad financiera. Clases de control y órganos competentes. El control de la Cámara de Cuentas. 1. Las fases del presupuesto. El ciclo presupuestario. Como estudiamos en el tema anterior, el presupuesto de la Junta de Andalucía constituye la expresión cifrada, conjunta y sistemática de las obligaciones que, como máximo, pueden reconocer la Junta de Andalucía, sus agencias administrativas y de régimen especial, sus instituciones, consorcios y agencias públicas empresariales que, conforme a sus estatutos, sean de las previstas en el artículo 68,1b de la Ley 9/2007 de 22 de octubre, y de los derechos que prevean liquidar durante el correspondiente ejercicio, así como las estimaciones de gastos e ingresos a realizar por el resto de las agencias públicas empresariales, por las sociedades mercantiles del sector público andaluz, por las fundaciones y las demás entidades previstas en el artículo 5,3 de la presente ley, y por la dotación para operaciones financieras de fondos regulados en el artículo 5,5. Tradicionalmente el ciclo presupuestario se ha dividido en 4 fases. A. La elaboración. B. La aprobación. C. La ejecución. D. El control y liquidación. Estas fases del presupuesto se han regulado en el título 2 del presupuesto del Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía. En adelante, TRLGHPJA, artículos 31 al 62, de los cuales destacamos lo siguiente. 1,1. Elaboración del presupuesto. 1. Contenido del presupuesto. Regulado en los artículos 31 al 34 de TRLGHPA, esta materia fue objeto de estudio en el tema anterior, al que nos remitimos. 2. Procedimiento de elaboración. Artículo 35 y 38 del TRLGHPJA. A. Procedimiento de elaboración. Artículo 35 de la TRLGHPJA. El procedimiento de elaboración del presupuesto se ajustará a las siguientes reglas. 1. El Consejo de Gobierno aprobará cada año, a propuesta de la Consejería competente en materia de Hacienda, el marco presupuestario a medio plazo que servirá de referencia para la elaboración del presupuesto anual. 2. Las consejerías y los distintos órganos, instituciones, agencias administrativas, de régimen especial y públicas empresariales referidas en el artículo 33,2c de esta ley y consorcios, con dotaciones diferenciadas en el presupuesto de la Junta de Andalucía, remitirán a la Consejería competente en materia de Hacienda, antes del día 1 de julio de cada año, los correspondientes anteproyectos de estado de gastos, debidamente documentados, de acuerdo con las leyes que sean de aplicación y con las directrices aprobadas por el Consejo de Gobierno, a propuesta de la persona titular de la Consejería competente en materia de Hacienda. Del mismo modo, y antes de dicho día, las distintas consejerías remitirán a la competente en materia de Hacienda los anteproyectos de estado de ingresos y gastos, y cuando proceda, de recursos y dotaciones de sus agencias públicas empresariales referidas en el artículo 33,2 f de esta ley, sociedades mercantiles del sector público andaluz, y de las fundaciones y otras entidades indicadas en el artículo 31,
así como los anteproyectos de presupuestos de los fondos carentes de personalidad jurídica. 3. El estado de ingresos del presupuesto de la Junta de Andalucía será elaborado por la Consejería competente en materia de Hacienda, conforme a las correspondientes técnicas de evaluación y al sistema de tributos y demás derechos que hayan de regir en el respectivo ejercicio. 4. El presupuesto se ajustará al límite de gasto no financiero que apruebe el Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería competente en materia de Hacienda, y su contenido se adaptará a las líneas generales de política económica establecidas en los planes económicos vigentes y recogerá la anualidad de las previsiones contenidas en los programas plurianuales de inversiones públicas establecidas en los mismos. Las consejerías y los distintos órganos, instituciones, agencias administrativas, de régimen especial y públicas empresariales referidas en el artículo 33,2c, y consorcios adscritos, con dotaciones diferenciadas en el presupuesto de la Junta de Andalucía, adaptarán en su caso los estados de gastos remitidos conforme a las previsiones del anteproyecto. Del mismo modo, deberán comunicar a sus entidades instrumentales adscritas la financiación que les corresponde, de acuerdo a lo previsto en el artículo 58,5. Cuando las normas de organización y funcionamiento de las agencias y consorcios adscritos recojan la aprobación de los anteproyectos de estados de gastos de sus presupuestos, dicho acto se realizará por los órganos que tengan atribuida esta competencia en las diferentes entidades, una vez adaptados en su caso los estados de gastos remitidos, conforme a las previsiones del anteproyecto. El estado de gastos incluirá una dotación diferenciada de crédito para atender cuando proceda necesidades inaplazables de carácter no discrecional y no previstas en el presupuesto, que se recogerá con la denominación de fondo de contingencia. 5. Con base en los referidos anteproyectos, en las estimaciones de ingresos y en la previsible actividad económica durante el ejercicio presupuestario siguiente, la Consejería competente en materia de Hacienda someterá al acuerdo del Consejo de Gobierno, previo estudio y deliberación de la Comisión Delegada para Asuntos Económicos, el anteproyecto de ley del presupuesto, con separación de los estados de ingresos y gastos correspondientes a la Junta de Andalucía y sus instituciones, y de los relativos a sus agencias administrativas de régimen especial y públicas empresariales referidas en el artículo 33,2c de esta ley y sus consorcios. 6. Como documentación anexa al anteproyecto de ley del presupuesto, se remitirá al Consejo de Gobierno. 6a. La cuenta consolidada del presupuesto. 6b. La memoria explicativa de su contenido y de las principales modificaciones que presente el anteproyecto comparado con el presupuesto vigente. 6c. La liquidación del presupuesto del año anterior y un avance de la del ejercicio corriente. 6d. Un informe económico y financiero. 6e. La clasificación por programas del presupuesto. 6f. El informe de evaluación de impacto de género. 6g. El anexo de inversiones con los proyectos de inversión de las consejerías, agencias administrativas, agencias de régimen especial, agencias públicas empresariales, sociedades mercantiles del sector público andaluz, consorcios, fundaciones y demás entidades de derecho público de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 6h. El anexo de personal, incluyendo al personal de las consejerías, agencias, consorcios, sociedades mercantiles del sector público andaluz, fundaciones y demás entidades de derecho público de la Comunidad Autónoma de Andalucía. B. Beneficios fiscales, artículo 38 del TRLGHPJA. De conformidad con este artículo, el importe de los beneficios fiscales que afecten a los tributos de la comunidad autónoma se consignará expresamente en el presupuesto. 3. Remisión al Parlamento. Artículo 36 del TRLGHPJA. El proyecto de ley del presupuesto y la documentación anexa se remitirán al Parlamento de Andalucía al menos 2 meses antes de la expiración del presupuesto corriente, para su examen, enmienda y aprobación. Toda la documentación que se entregue al Parlamento de Andalucía será objeto, tras su remisión, de publicación en el portal de transparencia. Una vez aprobada la ley,
Se procederá de igual forma a la publicación en dicho portal de transparencia del presupuesto de la Junta de Andalucía y de su documentación anexa. 1,2. Aprobación del presupuesto. El artículo 106, apartado cuarto de la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía, establece que le corresponde al Parlamento de Andalucía el examen, la enmienda y la aprobación de los presupuestos. Como hemos visto en el apartado anterior, el artículo 36 del TRLGHPJA regula la remisión al Parlamento del proyecto de ley de presupuesto. Por último, en el caso de que se haya aprobado el presupuesto, el artículo 37 del TRLGHPJA establece la prórroga automática del ejercicio anterior en los siguientes términos. 1. Si la ley del presupuesto no fuera aprobada por el Parlamento de Andalucía antes del primer día del ejercicio económico que haya de regir, se considerará automáticamente prorrogado el del ejercicio inmediatamente anterior, con la estructura y aplicaciones contables del proyecto remitido, en su caso, hasta la aprobación y publicación del nuevo en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. 2. La prórroga no afectará a las operaciones de capital y financieras, correspondientes a programas y servicios no incluidos en el anexo de inversiones del presupuesto del ejercicio que se prorroga. Tampoco afectará a transferencias corrientes que no se relacionen con el funcionamiento de los servicios. 1,3. Ejecución del presupuesto. 1. Gestión de los gastos. Artículo 52 del TRLGHPJA. 1. Corresponde a las personas titulares de las distintas consejerías aprobar los gastos propios de los servicios a su cargo, salvo los casos reservados por la ley a la competencia del Consejo de Gobierno, así como autorizar su compromiso y liquidación e interesar de la consejería competente en materia de Hacienda la ordenación de los correspondientes pagos. 2. Con la misma reserva legal, compete a las personas titulares de la presidencia o dirección de las instituciones, agencias administrativas, de régimen especial y públicas empresariales referidas en el artículo 2c, y los consorcios tanto la disposición de los gastos como la ordenación de los pagos relativos a los mismos. 3. Las facultades a que se refieren los anteriores apartados podrán delegarse en los términos establecidos reglamentariamente. 4. La consejería competente en materia de Hacienda podrá imputar al presupuesto de gastos de la consejería, agencia administrativa, agencia de régimen especial, agencia pública empresarial comprendida en el artículo 2c, o consorcio afectado las obligaciones de pago no atendidas a su vencimiento que hubieran ocasionado minoración de ingresos o incremento de gasto por compensaciones de deudas o deducciones sobre transferencias efectuadas por otras administraciones públicas. A tal efecto adoptará asimismo los acuerdos y dictará las resoluciones que procedan para la adecuada contabilización de los respectivos gastos e ingresos, realizando estas actuaciones en el ejercicio en el que se produzcan. Todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados 4 y 5 del artículo 53 bis. La consejería, agencia o consorcio adscrito a la Administración de la Junta de Andalucía que licite los contratos declarados de contratación centralizada, o que realice encargos a medios propios personificados, cuya ejecución se realice a favor de diversas consejerías o entidades del sector público andaluz en materia de su competencia, podrá aprobar los gastos así como autorizar su compromiso con imputación al presupuesto de gastos de las consejerías, agencias administrativas, de régimen especial, públicas empresariales referidas en el artículo 2c. Consorcios adscritos así como al presupuesto de explotación y capital de las sociedades mercantiles y fundaciones, cuando así se determine. A tal efecto adoptará asimismo los acuerdos y dictará las resoluciones que procedan para la adecuada contabilización de los respectivos gastos. 5. Con cargo a créditos que figuren en los estados de gastos de la Administración de la Junta de Andalucía, de las agencias administrativas, de régimen especial y las públicas empresariales referidas en el artículo 2c, y consorcios, correspondientes a servicios cuyo volumen de gasto tenga correlación con el importe de tasas, cánones y precios públicos liquidados por las mismas,
o que por su naturaleza o normativa aplicable deban financiarse total o parcialmente con unos ingresos específicos y predeterminados, tales como las provenientes de transferencias finalistas, subvenciones o de convenios con otras administraciones, solo podrán gestionarse sus gastos en la medida en que se vaya asegurando su financiación. 6. Con cargo al crédito del fondo de contingencia se financiarán únicamente cuando proceda las siguientes modificaciones de crédito. Crédito extraordinario. Suplementos de crédito. Ampliaciones. En ningún caso podrá utilizarse el mencionado crédito para financiar modificaciones destinadas a dar cobertura a gastos o actuaciones que deriven de decisiones discrecionales de la Administración, que carezcan de cobertura presupuestaria. Su aplicación se decidirá por el Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería competente en materia de Hacienda. 2. Competencias normativas. Artículo 53 del TRLGHPJA. 1. Corresponde a las personas titulares de las distintas consejerías dictar las normas necesarias para el desarrollo y ejecución de las actuaciones financiadas en los estados de gastos de las secciones presupuestarias a su cargo, en todo aquello que no esté expresamente atribuido a otro órgano. 2. Dichas facultades corresponden a la persona titular de la consejería competente en materia de Hacienda, como órgano competente en la gestión del gasto de las secciones correspondientes a deuda pública y a corporaciones locales por participación en ingresos del Estado. A las personas titulares de las consejerías competentes en materia de Administración Pública y de Hacienda, las correspondientes a la sección gastos de diversas consejerías, cada una en el ámbito de sus respectivas competencias. A la persona titular de la consejería competente en materia de Agricultura, las correspondientes a la sección del Fondo Andaluz de Garantía Agraria, y a la persona titular de la consejería competente en materia de Bienestar Social, las de la sección Pensiones Asistenciales, siendo de aplicación a las mismas cuantas disposiciones establece la presente ley para las secciones presupuestarias de las consejerías. El órgano que inicie o tramite un expediente de modificación presupuestaria acumulará en el mismo diversas operaciones que, siendo de la misma tipología, guarden identidad sustancial, íntima conexión o cuando así esté justificado por motivos de racionalización del procedimiento, sin perjuicio de que individualmente consideradas dichas operaciones debieran ser aprobadas por distintos órganos. El expediente resultante será aprobado por el órgano que corresponda atendiendo al orden de prioridad establecido a continuación: el Consejo de Gobierno, el titular de la consejería competente en materia de Hacienda, el titular de la consejería proponente o el titular de la agencia proponente, si cualquiera de ellos fuera competente para aprobar alguna de las operaciones acumuladas, o cuando por razón de la cuantía global del expediente así le correspondiera. 3. Ordenación de pagos. Artículo 54 del TRLGHPJA. 1. Corresponde a la persona titular de la consejería competente en materia de Hacienda las funciones de ordenación general de pagos de la Administración de la Junta de Andalucía. 2. La consejería competente en materia de Hacienda podrá establecer directrices a los entes referidos en el artículo 52,2 para el ejercicio de sus funciones de ordenación de los pagos y ejercerá la supervisión de su cumplimiento con el objeto de garantizar las exigencias establecidas en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 3. El régimen de la ordenación de pagos se regulará por decreto, a propuesta de la persona titular de la consejería competente en materia de Hacienda. Nota. En el ámbito del Servicio Andaluz de Salud, de conformidad con la resolución de 20 de enero de 2022, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que se delegan competencias en diferentes órganos en materia de gasto público, se delega la facultad para formular propuestas de documentos contables relativas a las fases del gasto público de autorización, disposición y reconocimiento de obligaciones, así como la aprobación de los correspondientes gastos, con arreglo a las normas siguientes. En los servicios centrales. En materia de gastos de personal, capítulo presupuestario y, en la persona titular de la Dirección General de Personal,
hasta una cuantía inferior a 12 millones de euros. En el resto de capítulos de gastos, en la persona titular de la Dirección General de Gestión Económica y Servicios, hasta una cuantía inferior a 12 millones de euros. En los servicios periféricos en las personas titulares de las direcciones gerencias de áreas de gestión sanitaria, hospitales, distritos de atención primaria, Centro de Emergencias Sanitarias 061 y Red Andaluza de Medicina Transfusional, Tejidos y Células, en materia de gastos de personal en su ámbito correspondiente y sin más límites que el de los créditos presupuestarios que se les consigne a tal fin, y en las de las direcciones económicas administrativas y o de servicios generales de los citados órganos gestores en materia de gastos de personal en su ámbito correspondiente con los mismos límites y hasta la cuantía de 3 millones de euros. Las direcciones gerencias de los centros hospitalarios recogidos en el apartado 3,1, letra B y C. Dirección gerencia de los siguientes centros hospitalarios: Hospital Universitario Torre Cárdenas, Hospital Universitario Puerta del Mar, Hospital Universitario Reina Sofía, Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez, Hospital Universitario de Jaén, Hospital Universitario Regional de Málaga, Hospital Universitario Virgen del Rocío, donde están ubicadas las centrales provinciales de compras y dirección gerencia del Centro de Emergencias Sanitarias 061, en el ámbito de la provincia en todos los demás capítulos presupuestarios, sin más límites que el de los créditos presupuestarios que se les consigne, así como en las personas titulares de las direcciones económico-administrativas y o de servicios generales de los centros hospitalarios reseñados, vinculadas funcionalmente a las centrales provinciales de compras y dirección económico-administrativa y o de servicios generales del Centro de Emergencias Sanitarias 061 la, con los mismos límites y capítulos presupuestarios que se señalan, y hasta la cuantía de 3 millones de euros. 4. Cierre del presupuesto. Artículo 57 del TRL-GHPJA. 1. El presupuesto de cada ejercicio se liquidará, en cuanto a recaudación de derechos y pago de obligaciones, el 31 de diciembre, quedando a cargo de la Tesorería los ingresos y pagos pendientes según las respectivas contracciones de derechos y obligaciones. 2. La Tesorería no dejará de aplicar sus entradas y salidas, por años naturales, cualquiera que sea el presupuesto de contracción de los respectivos derechos y obligaciones. 3. Los ingresos que se realicen, una vez cerrado el respectivo presupuesto, quedarán desafectados del destino específico que en su caso, les hubiera correspondido. 5. Otros actos de ejecución del presupuesto. Los créditos y sus modificaciones. A. Especialidad cualitativa y cuantitativa de los créditos. Artículo 39 del TRL-GHPJA. 1. Los créditos para gastos se destinarán exclusivamente a la finalidad específica para la que hayan sido autorizados por la Ley del Presupuesto o por las modificaciones aprobadas conforme a esta ley. 2. Los créditos autorizados en los estados de gastos del presupuesto de la Administración de la Junta de Andalucía, las instituciones, las agencias administrativas, las agencias de régimen especial, las agencias públicas empresariales referidas en el artículo 33,2c de esta ley y consorcios tienen carácter limitativo y vinculante, conforme a las normas de vinculación que se establecen en los apartados siguientes, y cuantas determinaciones específicas establezca la ley del presupuesto de cada ejercicio. Por tanto, no podrán adquirirse compromisos de gasto por cuantía superior a su importe, siendo nulos de pleno derecho los actos administrativos y las disposiciones generales con rango inferior a la ley que infrinjan esta norma, sin perjuicio de las responsabilidades a que haya lugar. 3. Como regla general, los créditos autorizados en los estados de gastos del presupuesto de la Junta de Andalucía, sus instituciones, agencias y consorcios vincularán a nivel de sección presupuestaria y servicio, por programas y económica a nivel de artículo. 4. Reglas especiales. Primera. En todo caso, tendrán carácter específicamente vinculante los siguientes créditos, financiados con recursos propios. 4a. Incentivos al rendimiento a nivel de sección, servicio y artículo 15. 4b. Seguridad social a nivel de sección, servicio y concepto 160.
4C. Atenciones protocolarias y representativas a nivel de sección, servicio, programa y subconcepto 226,01. 4D. Las dotaciones a los fondos carentes de personalidad jurídica previstos en el apartado 5 del artículo 5. Segunda. Los gastos financiados con transferencias y otros ingresos de carácter finalista vincularán en cada sección y programa de gasto a nivel de capítulo y fondo de financiación. Tercera. Los gastos de los servicios fondos europeos y FEAGA vincularán en cada sección y programa de gasto a nivel de capítulo y categoría de gasto o medida comunitaria. Cuarta. Tendrán carácter específicamente vinculante, con independencia de su fuente de financiación, las subvenciones nominativas a nivel de sección, servicio, programa y subconcepto. 5. Las normas de vinculación de los créditos previstas en los apartados anteriores no excusan de que su contabilización sea al nivel con el que figuren en los estados de gastos por programas, extendiéndose al proyecto en las inversiones reales y transferencias de capital. 6. Sin perjuicio de lo dispuesto en este artículo, tendrán la condición de ampliables aquellos créditos que, de modo taxativo y debidamente explicitados, determine la ley del presupuesto en cada ejercicio. B. Gastos de carácter plurianual, artículo 40 del TRL-GHPJA. 1. Son gastos de carácter plurianual aquellos que se autoricen y comprometan con cargo a 2 o más ejercicios. La autorización o realización de los gastos de carácter plurianual se subordinará al crédito que para cada ejercicio autorice el presupuesto. 2. Podrán adquirirse compromisos por gastos que hayan de extenderse a ejercicios posteriores a aquel en que se autoricen, siempre que se encuentren en alguno de los casos que a continuación se indican. 2a. Inversiones reales, transferencias y subvenciones de capital, salvo las subvenciones nominativas y transferencias de financiación de la ley del presupuesto de cada ejercicio. 2b. Los contratos de suministros, servicios y otros contratos, así como los encargos a medios propios personificados previstos en el artículo 53 bis de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, cuando no puedan ser estipulados o resulten antieconómicos por plazo de 1 año. 2c. Arrendamientos de bienes inmuebles. 2d. Cargas financieras del endeudamiento. 2e. Subvenciones y otras transferencias corrientes salvo las subvenciones nominativas y transferencias de financiación de la ley del presupuesto de cada ejercicio. 2f. Concesión de préstamos para la financiación de viviendas protegidas de promoción pública o privada. 2g. Concesión de préstamos para promoción económica en programas especiales aprobados por el Consejo de Gobierno. 3. El número de ejercicios a los que pueden aplicarse los gastos referidos en los párrafos A, B, E y G del apartado anterior no será superior a 6. En relación con el párrafo C, el número de ejercicios no será superior a 10. 4. Los créditos que, con cargo a ejercicios futuros, se comprometan en la tramitación de este tipo de expedientes estarán sujetos, según los casos, a las siguientes limitaciones cuantitativas. 4a. Para los supuestos a que se refiere los párrafos A y C del apartado 2 de este artículo, no podrá superarse el importe acumulado que resulte de aplicar sobre el crédito correspondiente del presupuesto del ejercicio corriente los siguientes porcentajes. Primero, el 80% en el ejercicio inmediatamente siguiente. Segundo, el 70% en el segundo ejercicio. Tercero, el 60% en el tercer ejercicio. Cuarto, el 50% en el cuarto ejercicio. Quinto, el 50% en el quinto ejercicio. Sexto, el 50% en el sexto ejercicio. Séptimo, el 50% en los ejercicios sexto a décimo, para los gastos contemplados en el párrafo C, del apartado 2 de este artículo. 4b. Para los gastos referidos en los párrafos B, E, F y G del apartado 2 de este artículo, no podrá superarse el importe acumulado que resulte de aplicar sobre el crédito correspondiente del presupuesto del ejercicio corriente los siguientes porcentajes. Primero, el 40% en el ejercicio inmediatamente siguiente. Segundo, el 30% en el segundo ejercicio. Tercero, el 20% en el tercer ejercicio.
Cuarto, el 20% en el cuarto ejercicio. Quinto, el 20% en el quinto ejercicio. Sexto, el 20% en el sexto ejercicio. Séptimo, el 20% en los ejercicios posteriores al sexto, para los gastos contemplados en el párrafo F, del apartado 2 de este artículo. 4c en los gastos que se especifican en el párrafo D, del apartado 2 de este artículo, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de financiación de las comunidades autónomas, se estará a lo que se determine en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas sobre endeudamiento de las administraciones públicas. 5. No obstante, la apertura de anualidades futuras y la dotación de crédito para dichas anualidades, las redistribuciones y modificaciones en los límites de crédito de ejercicios futuros y el número de anualidades futuras para gastos corrientes y los relativos a los proyectos de inversión financiados, en ambos casos, con recursos procedentes de la Unión Europea, serán autorizados por la Dirección General de Fondos Europeos y se alcanzará el nivel que esté establecido en los correspondientes programas plurianuales aprobados por la Comisión Europea. 6. Del mismo modo, para los créditos financiados con transferencias y otros ingresos finalistas, tanto la apertura de anualidades futuras como la dotación de los límites de crédito para dichas anualidades serán autorizadas por la Dirección General de Presupuestos y se fijarán en función de la financiación prevista. 7. La ley del presupuesto de cada ejercicio podrá establecer limitaciones temporales o cuantitativas diferentes a las establecidas en este artículo. 8. Las modificaciones en los límites de crédito correspondientes a los ejercicios futuros y el número de anualidades futuras establecidos en este artículo o, en su caso, en la ley del presupuesto de cada ejercicio, financiados con recursos propios, serán aprobadas por Consejo de Gobierno, a propuesta de la persona titular de la Consejería competente en materia de Hacienda y a instancia de la Consejería, de la Agencia Administrativa, de régimen especial y pública empresarial referida en el artículo 2c, o del consorcio afectado. Cuando la modificación de límites a que se refiere el párrafo anterior no exceda de un importe de 3 millones de euros por cada nivel de vinculación de crédito afectado, esta podrá ser autorizada por la persona titular de la Consejería competente en materia de Hacienda. En todo caso, dichos límites deberán ser coherentes con el marco presupuestario a medio plazo. Lo dispuesto en los párrafos anteriores de este mismo apartado no será de aplicación en las modificaciones de límites de anualidades que tengan por objeto dar cobertura presupuestaria a los compromisos de gasto previamente adquiridos que, de acuerdo con lo establecido en la orden de cierre de cada ejercicio presupuestario, deban ser objeto de traspaso contable a anualidades futuras en el marco del nuevo ejercicio presupuestario. En este supuesto, tanto la ampliación del límite de crédito como del número de anualidades, en caso de ser necesario, operará de forma automática. La apertura de anualidades futuras y la dotación de crédito para dichas anualidades en el caso de créditos financiados con recursos propios, con objeto de cumplir lo previsto en la ley, serán autorizadas por la Dirección General de Presupuestos. Las modificaciones en los límites de crédito de ejercicios futuros y el número de anualidades futuras, y en su caso, redistribuciones, relativas a las cargas financieras del endeudamiento serán autorizadas por la Dirección General competente en materia de tesorería y deuda pública, conforme al apartado 4c de este artículo. 9. A los efectos de aplicar los límites regulados en el presente artículo, los créditos a los que se hace mención serán los resultantes de tomar como nivel de vinculación el que se obtiene aplicando las mismas reglas que rigen para los créditos del ejercicio corriente. No deberán formar parte de la base de cálculo de dichos porcentajes aquellos créditos del presupuesto del ejercicio corriente cuyo gasto no tenga la consideración de gasto plurianual conforme al apartado 1. 10. En los contratos de obras de carácter plurianual, con excepción de los realizados bajo la modalidad de abono total del precio, se efectuará una retención adicional de crédito del 10% del importe de adjudicación en el momento en que ésta se realice.
Dicha retención se aplicará al ejercicio en que finalice el plazo fijado en el contrato para la terminación de las obras, o al siguiente, según el momento en que se prevea realizar el pago de la certificación final. Estas retenciones computarán dentro del límite de crédito correspondiente a los ejercicios futuros a que se refieren los apartados anteriores. La aplicación de la referida retención de crédito se efectuará asimismo sobre el importe de los encargos a medios propios, personificados previstos en el artículo 53 bis de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, en el momento en el que estos se ordenen, y respecto al ejercicio en que finalicen las obras correspondientes o al siguiente, según el momento en el que se prevea realizar la liquidación final del encargo. 11. Todos los compromisos regulados en este artículo serán objeto de adecuada e independiente contabilización, conforme a las instrucciones dictadas por la Intervención General de la Junta de Andalucía. 12. Dirección General de Presupuestos, a propuesta de la Consejería, de la Agencia Administrativa, de Régimen Especial y Pública Empresarial referida en el artículo 2c, o consorcio correspondiente, podrá resolver sobre la redistribución de los créditos, salvo que estos estuvieran financiados con fondos procedentes de la Unión Europea, siempre y cuando se respete el montante global de límites que corresponda en un mismo ejercicio, sección, servicio y capítulo. La Dirección General competente en materia de fondos europeos, a propuesta de la Consejería, consorcio o agencia correspondiente, podrá resolver sobre la redistribución de los créditos financiados con fondos procedentes de la Unión Europea, de acuerdo con las responsabilidades que ostenta en la programación y control de los mismos. De dichos acuerdos se dará traslado a la Intervención General, a los oportunos efectos contables. 13. El régimen jurídico previsto en este artículo será aplicable a la autorización o realización de gastos de carácter plurianual de las agencias de régimen especial, públicas empresariales referidas en el artículo 2c, y consorcios. C. Gastos de tramitación anticipada, artículo 40 bis del TRL-GHPJA. 1. Son gastos de tramitación anticipada aquellos cuyos expedientes se inicien en el año anterior a aquel ejercicio presupuestario en el que vaya a tener lugar su ejecución y contraprestación. La tramitación de estos expedientes podrá llegar, como máximo, hasta el momento inmediatamente anterior a la adquisición del compromiso, salvo los expedientes de contratación, que podrán ultimarse incluso con su adjudicación y formalización del correspondiente contrato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 117,2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 2. Podrán acogerse a este procedimiento todos los expedientes que generen obligaciones económicas, cualquiera que sea su naturaleza, siempre que cumplan los requisitos señalados en este artículo. 3. Los expedientes de tramitación anticipada que se refieran a alguno de los gastos contemplados en el apartado 2 del artículo 40 de la presente ley, estarán sujetos, según su naturaleza, a los límites cuantitativos señalados para los mismos en la primera anualidad futura. El resto de los expedientes quedarán sujetos al límite del 50% del crédito correspondiente al presupuesto en el que se inicien, tomando a estos efectos como nivel de vinculación el establecido en el primer párrafo del artículo 39,2 de esta ley. 4. Asimismo, en estos expedientes deberán observarse los siguientes requisitos. 4a. Los pliegos de cláusulas administrativas particulares y las resoluciones por las que se autoricen los gastos deberán contener la prevención expresa de que el gasto que se proyecta queda condicionado a la existencia de crédito adecuado y suficiente en el presupuesto que ha de aprobar el Parlamento para el ejercicio siguiente, en el momento de dictarse la resolución de adquisición del compromiso. 4b. Una vez que entre en vigor el presupuesto a que se alude en la letra anterior, y previamente a la adquisición del compromiso en ese ejercicio, por los órganos que en su momento hubieran efectuado la propuesta, se emitirá informe en el que se hará constar que las actuaciones practicadas conservan plenamente su validez,
por subsistir las mismas circunstancias de hecho y de derecho que condicionaron en su día la citada propuesta. D. Incorporación de remanentes. Artículo 41 del TRL-GHPJA. 1. Los créditos para gastos que el último día del ejercicio presupuestario a que se refiere el párrafo B del artículo 32 no estén afectados al cumplimiento de obligaciones ya reconocidas, quedarán anulados de pleno derecho. 2. No obstante, podrán incorporarse al estado de gastos del ejercicio inmediatamente siguiente. 2. Los remanentes de créditos procedentes de los fondos de compensación interterritorial. 2b. Los remanentes de créditos financiados con fondos procedentes de la Unión Europea, de acuerdo con la planificación establecida por el centro directivo responsable de la programación de los fondos europeos, y hasta el límite de su financiación externa. 2c. Los remanentes de créditos financiados con transferencias y otros ingresos de carácter finalista, hasta el límite de su financiación externa. 2d. Los remanentes de créditos extraordinarios o suplementos de créditos. 2e. Los remanentes de créditos de operaciones de capital financiados con ingresos correspondientes a recursos propios afectados por ley a un gasto determinado. 3. Los remanentes incorporados lo serán hasta el límite en que la financiación afectada se encuentre asegurada, y para los mismos gastos que motivaron en cada caso la concesión, autorización y compromiso. Por la parte no incorporada, y en los casos que proceda, deberán autorizarse transferencias o generaciones de crédito hasta alcanzar el gasto público total. Temporalidad de los créditos. Artículo 42 del TRL-GHPJA. 1. Con cargo a los créditos del estado de gastos consignados en el presupuesto, solamente podrán contraerse obligaciones derivadas de gastos que se realicen en el año natural del ejercicio presupuestario. 2. No obstante, se aplicarán a los créditos del presupuesto vigente, en el momento de expedición de las órdenes de pago, las obligaciones siguientes. 2a. Las que resulten de la liquidación de atrasos a favor del personal al servicio de la comunidad autónoma. 2b. Las derivadas de compromisos de gasto debidamente adquiridos en ejercicios anteriores. La Consejería competente en materia de Hacienda determinará, a iniciativa de la consejería correspondiente, los créditos a los que habrá de imputarse el pago de estas obligaciones. F. Créditos extraordinarios y suplementos de crédito. Artículo 43 del TRL-GHPJA. Cuando haya de realizarse con cargo al presupuesto algún gasto que no pueda demorarse hasta el ejercicio siguiente, y no exista en él crédito, o sea insuficiente y no ampliable el consignado, la persona titular de la consejería competente en materia de Hacienda, previo informe de la Dirección General de Presupuestos, elevará al acuerdo del Consejo de Gobierno la remisión de un proyecto de ley al Parlamento de concesión de un crédito extraordinario, en el primer caso, o de un suplemento de crédito en el segundo y en el que se especifiquen los recursos concretos que deben financiarlos. En el supuesto de que el Consejo de Gobierno haya acordado la aplicación del fondo de contingencia contemplado en el artículo 35,4, de conformidad con el artículo 52,6, el crédito extraordinario o suplemento de crédito correspondiente será aprobado por la persona titular de la consejería competente en materia de Hacienda. G. Anticipos de tesorería. Artículo 44 del TRL-GHPJA. 1. Con carácter excepcional, el Consejo de Gobierno, a propuesta de la persona titular de la consejería competente en materia de Hacienda, podrá conceder anticipos de tesorería para atender gastos inaplazables, con el límite máximo en cada ejercicio del 2% de los créditos autorizados por la ley del presupuesto, en los siguientes casos. 1a. Cuando, una vez iniciada la tramitación de los expedientes de créditos extraordinarios o de suplementos de créditos, hubiera emitido informe favorable la persona titular de la consejería competente en materia de Hacienda. 1b. Cuando se hubiera aprobado una ley por la que se establezcan obligaciones, cuyo cumplimiento exija la concesión de créditos extraordinarios o suplementos de crédito. 2. Si el Parlamento no aprobase el proyecto de ley de concesión del crédito extraordinario o del suplemento de crédito,
el importe del anticipo de tesorería se cancelará con cargo a los créditos de la respectiva consejería o agencia administrativa cuya minoración ocasione menos trastornos para el servicio público. H. Transferencias de crédito. Artículo 45 del TRLGHPJA. 1. Las transferencias son traspasos de dotaciones entre créditos presupuestarios. Pueden realizarse entre los diferentes créditos del presupuesto, incluso con la creación de créditos nuevos. 2. Las transferencias de crédito estarán sujetas a las siguientes limitaciones. 2a. No afectarán a los créditos extraordinarios concedidos durante el ejercicio, ni a los incrementados con suplementos. 2b. No minorarán créditos que hayan sido incrementados por transferencias ni a los créditos ampliados. 2c. No incrementarán créditos que, como consecuencia de otras transferencias, hayan sido objeto de minoración. A los efectos de aplicar las anteriores limitaciones, los créditos a los que se hace mención serán los que resulten de aplicar las normas generales o especiales de vinculación establecidas en el artículo 39 de esta ley y en la ley del presupuesto de cada ejercicio. 3. En cualquier caso, las transferencias de créditos no podrán suponer, en el conjunto del ejercicio, una variación, en más o en menos del 20% del crédito inicial del capítulo afectado dentro de un programa. 4. Las limitaciones previstas en los apartados anteriores no serán de aplicación. 4a. Cuando se refieran al programa de imprevistos y funciones no clasificadas. 4b. En las transferencias motivadas por adaptaciones técnicas derivadas de reorganizaciones administrativas, o que tengan su origen en lo establecido en el artículo 41,2b. 4c. Cuando afecten a las transferencias a las agencias administrativas, de régimen especial y públicas empresariales referidas en el artículo 2c y consorcios. 4d. Cuando afecten a créditos del capítulo 1, gastos de personal. 5. No obstante las limitaciones previstas en este artículo, las transferencias podrán ser excepcionalmente autorizadas por el Consejo de Gobierno o por la persona titular de la consejería competente en materia de Hacienda mediante acuerdo motivado, conforme se establece en los artículos 47 y 48 de esta ley. 6. Las personas titulares de las diversas consejerías, agencias administrativas, de régimen especial y públicas empresariales referidas en el artículo 2c, y consorcios, podrán autorizar con el informe favorable de la intervención competente las transferencias entre créditos de operaciones corrientes del mismo o distintos programas a su cargo, dentro de una misma sección y capítulo siempre que no afecten a 6a. Los financiados con fondos de la Unión Europea y con transferencias y otros ingresos de carácter finalista. 6b. Gastos de personal. 6c. Los declarados específicamente como vinculantes, salvo en los supuestos de transferencias entre los distintos programas de las mismas clasificaciones económicas, declaradas específicamente como vinculantes y pertenecientes al capítulo 2. Las personas titulares de las diversas consejerías podrán autorizar, además con las limitaciones e informe favorable establecidos anteriormente, las transferencias entre créditos de operaciones corrientes de un mismo programa y capítulo y diferente sección, cuando resulten afectados tanto la consejería a su cargo, como cualquiera de sus agencias administrativas, de régimen especial y públicas empresariales referidas en el artículo 2c, y consorcios. 7. Las competencias previstas en el apartado anterior para autorizar transferencias comportan la de creación de las aplicaciones presupuestarias pertinentes, de acuerdo con la clasificación económica vigente. 8. En caso de discrepancia del informe de la intervención con la propuesta de modificación presupuestaria, se remitirá el expediente a la consejería competente en materia de Hacienda, a los efectos de la resolución procedente. 9. Una vez acordadas por la consejería, agencia administrativa, de régimen especial y pública empresarial referida en el artículo 2c, y consorcio, las modificaciones presupuestarias previstas en el apartado 6 se remitirán a la consejería competente en materia de Hacienda para su contabilización. Nota. De conformidad con la resolución de 20 de enero de 2022, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que se delegan competencias en diferentes órganos,
En el ámbito del Servicio Andaluz de Salud, está delegada en la persona titular de la Dirección General de Gestión Económica y Servicios, el ejercicio de la competencia para autorizar las transferencias de crédito contempladas en el artículo 45 del texto refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía. Y generaciones de crédito. Artículo 46 del TRLGHPJA. 1. Las generaciones son modificaciones que incrementan los créditos como consecuencia de la realización de determinados ingresos no previstos o superiores a los contemplados en el presupuesto inicial. 2. Del mismo modo, procederá la generación de crédito conforme a lo previsto en el artículo 41,3 de esta ley. 3. Podrán dar lugar a generaciones los ingresos del ejercicio no previstos o superiores a los contemplados en el presupuesto inicial, como consecuencia de aportaciones, bienes o derechos recibidos, y entre otros los siguientes. 3. A aportaciones del Estado, de sus organismos o instituciones de la Unión Europea o de otras personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, para financiar total o conjuntamente gastos que por su naturaleza estén comprendidos en los fines u objetivos asignados a la comunidad autónoma. 3b. Aportaciones de la Administración de la Comunidad Autónoma a sus agencias administrativas, de régimen especial y públicas empresariales referidas en el artículo 2c, y consorcios, así como de estas a la Administración de la Comunidad Autónoma, y entre sí, para financiar total o conjuntamente gastos que por su naturaleza estén comprendidos en los fines u objetivos asignados a la comunidad autónoma. 3c. Préstamos concedidos a la Administración de la Comunidad Autónoma por otras administraciones públicas, sus organismos o instituciones, para financiar total o conjuntamente gastos que por su naturaleza estén comprendidos en los fines u objetivos asignados a la misma. 3d. Ventas de bienes y prestación de servicios, únicamente para financiar créditos destinados a cubrir gastos de la misma naturaleza que los que se originaron por la adquisición o producción de los bienes enajenados o por la prestación del servicio. 3e. Enajenaciones de inmovilizado, con destino a operaciones de la misma naturaleza económica. 3f. Reembolsos de préstamos, exclusivamente para financiar créditos destinados a la concesión de nuevos préstamos. 3g. Resultado del ejercicio del programa de emisión de pagarés de la Junta de Andalucía, aprobado por el Decreto 157/1997, de 17 de junio. 3h. Recursos legalmente afectados a la realización de actuaciones determinadas. 3i. Remanente de tesorería. 3j. Declaración de no disponibilidad de otros créditos del presupuesto. 4. En los supuestos previstos en los párrafos A, B, C y H del apartado 3, podrá generar crédito el ingreso procedente de ejercicios cerrados cuando no se hubiera generado en el ejercicio en que se produjo. 5. Con carácter excepcional, podrán generar crédito en el presupuesto del ejercicio los ingresos contemplados en los párrafos D, E y F del apartado 3 realizados en el último trimestre del ejercicio anterior. 6. En el supuesto contemplado en el párrafo G del apartado 3, con el objeto de realizar la imputación al presupuesto de gastos del resultado del ejercicio del programa de pagarés de la Junta de Andalucía, si el importe reembolsado es superior al emitido, se podrá generar crédito con cargo al reconocimiento de derechos contabilizados por el importe de dicho resultado. 7. En todo expediente de generación de crédito deberá quedar asegurado el cumplimiento de las reglas de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. 8. Sin perjuicio de lo anterior, procederá a realizar generaciones de créditos por ingresos afectados que no se encuentren efectivamente recaudados, cuya financiación lo sea por derechos reconocidos o compromisos de ingresos, siempre que quede documentalmente acreditada la previsión de los mismos, así como las condiciones y requisitos que se asuman en la gestión de los gastos e ingresos de la financiación afectada, por parte del órgano gestor de los créditos. También se podrán aprobar generaciones de créditos por ingresos no afectados que no se encuentren efectivamente recaudados, en las mismas condiciones establecidas en el párrafo anterior, que sean aplicables a estos ingresos, siempre que en este supuesto se justifique que los ingresos se prevean recaudar en el propio ejercicio presupuestario. J.
Modificaciones presupuestarias que corresponden a la persona titular de la consejería competente en materia de Hacienda. Artículo 47 del TRL-GHP-JA. 1. Corresponde a la persona titular de la consejería competente en materia de Hacienda, además de las competencias genéricas atribuidas en el artículo 45 de esta ley. 1. A autorizar las transferencias de crédito siempre que no excedan de 3 millones de euros, sin perjuicio de las competencias delimitadas en el artículo 45 de esta ley. 1b. Autorizar las transferencias entre créditos de operaciones financieras, independientemente de su cuantía, excepto las destinadas a modificar las dotaciones de los fondos carentes de personalidad jurídica. 1c. Resolver los expedientes de competencia de las distintas personas titulares, conforme a lo establecido en el artículo 45 de esta ley, en caso de discrepancia del informe del órgano de la intervención competente. 1d. Autorizar ampliaciones de crédito hasta una suma igual a las obligaciones, cuyo reconocimiento sea preceptivo. 1e. Autorizar las generaciones de créditos en los estados de gastos, siempre que no excedan de 3 millones de euros, o se refieran a supuestos de generaciones por ingresos efectivamente recaudados y no previstos en el presupuesto, así como en los casos contemplados en el artículo 46,3g. 1f. Autorizar las incorporaciones previstas en el artículo 41,2, y en su caso, generaciones y transferencias de créditos a que hace referencia el artículo 41,3. 1g. Autorizar generaciones de crédito en los presupuestos de las agencias administrativas, de régimen especial, públicas empresariales del artículo 2c, y consorcios adscritos por los ingresos efectivamente recaudados por prestaciones de servicios que superen las previsiones del estado global de ingresos de los mismos. 2. Las competencias previstas en este artículo comportan la de creación de las aplicaciones presupuestarias pertinentes, de acuerdo con la clasificación económica vigente. K. Modificaciones presupuestarias. Competencia del Consejo de Gobierno. Artículo 48 del TRL-GHP-JA. Corresponde al Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería competente en materia de Hacienda, la autorización de las siguientes modificaciones presupuestarias. A las transferencias de crédito siempre que excedan de 3 millones de euros, sin perjuicio de las competencias delimitadas en el artículo 45 y 47 de la presente ley. B. Las transferencias de créditos destinadas a modificar las dotaciones de los fondos carentes de personalidad jurídica. C. Las generaciones de crédito siempre que excedan de 3 millones de euros, excepto las generaciones por ingresos efectivamente recaudados y no previstos en el presupuesto, y las referidas en el artículo 41,3 de esta ley, que corresponderán a la persona titular de la consejería competente en materia de Hacienda. D. Las modificaciones de crédito previstas en el artículo 13j de esta ley. L. Minoración de créditos. Artículo 49 del TRL-GHP-JA. La consejería competente en materia de Hacienda procederá de oficio, al fin del ejercicio, a minorar créditos que se encuentren disponibles, en la misma cuantía de las generaciones y ampliaciones de crédito aprobadas con cargo a la declaración de no disponibilidad de otros créditos. Si fuera necesario, oída la consejería afectada, se realizará previamente el reajuste al ejercicio siguiente de los compromisos adquiridos cuyas obligaciones no hayan llegado a contraerse. A tal fin, los límites de la anualidad futura correspondiente se fijarán en la cuantía necesaria para posibilitar el citado reajuste. M. Reposición de crédito. Artículo 50 del TRL-GHP-JA. Los reintegros de pagos realizados con cargo a créditos presupuestarios podrán dar lugar a la reposición de estos últimos. Se habilita a la persona titular de la consejería competente en materia de Hacienda a dictar las normas necesarias para el desarrollo de lo previsto en este artículo. N. Tramitación de las modificaciones presupuestarias. Artículo 51 del TRL-GHP-JA. Todo acuerdo de modificación presupuestaria deberá indicar expresamente el programa, servicio y concepto económico afectado por la misma. La propuesta de modificación
deberá expresar su incidencia en la consecución de los respectivos objetivos de gasto. Cuando la modificación presupuestaria afecte a las transferencias a recibir por las agencias públicas empresariales referidas en el artículo 2, b, y las entidades reguladas en el artículo 5, el órgano que apruebe la modificación deberá pronunciarse sobre la alteración que la misma provoca en el correspondiente presupuesto de explotación o de capital y en el programa de actuación, inversión y financiación de la entidad. Las modificaciones de los créditos iniciales del presupuesto se ajustarán a lo previsto en esta ley, y en su caso, al contenido de las leyes del presupuesto. 1,4. El control de la ejecución del presupuesto y su liquidación. 1. El control de la ejecución del presupuesto. La actividad financiera de la Administración de la Junta de Andalucía es controlada por dos tipos de controles: el control interno, realizado por la Intervención General de la Junta de Andalucía, y el control externo, realizado por la Cámara de Cuentas de Andalucía. A. El control interno. De conformidad con el artículo 85,1 del TRL-GHPJA, la actividad financiera de la Administración de la Junta de Andalucía, de sus entidades instrumentales, de los consorcios contemplados en el artículo 4 y de las demás entidades incluidas en el artículo 5, se encuentra sometida al control interno de la Intervención General de la Junta de Andalucía y al régimen de contabilidad pública, todo ello con arreglo a lo dispuesto en esta ley y en las disposiciones que la desarrollen. El apartado segundo del mismo artículo establece que las entidades públicas vinculadas que tienen la consideración de administración institucional y los órganos e instituciones a los que les resulte de aplicación el régimen jurídico de esta, conforme a la disposición adicional segunda de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, quedan sujetos al régimen de control interno de la Intervención General de la Junta de Andalucía, salvo disposición distinta establecida en su normativa específica. B. Control externo. De conformidad con el artículo 1 de la Ley 1/1988, de 17 de marzo de la Cámara de Cuentas de Andalucía, crea la Cámara de Cuentas de Andalucía como el órgano técnico dependiente del Parlamento de Andalucía, al que, sin perjuicio de las competencias que la Constitución atribuye al Tribunal de Cuentas, corresponde la fiscalización externa de la gestión económica, financiera y contable de los fondos públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 2. La cuenta general. La cuenta general, conforme agrupa el conjunto de las operaciones presupuestarias, patrimoniales y de tesorería realizadas por la Junta de Andalucía, sus agencias, instituciones, sociedades mercantiles del sector público andaluz, consorcios. Regulada en el TRL-GHPJA que a continuación estudiamos y en los artículos 55 y 56 de la Orden de 19 de febrero de 2015, por la que se regula la contabilidad pública de la Junta de Andalucía, que analizaremos en la siguiente pregunta. A. Contenido de la cuenta general. Artículo 105 del TRL-GHPJA. 1. La cuenta general comprenderá todas las operaciones presupuestarias, patrimoniales y de tesorería llevadas a cabo durante el ejercicio por la Administración de la Junta de Andalucía, agencias, instituciones, consorcios, sociedades mercantiles y fundaciones del sector público andaluz, y fondos carentes de personalidad jurídica regulados en el artículo 5,5. 2. En relación con la Administración de la Junta de Andalucía, sus agencias administrativas, de régimen especial y demás entidades sometidas a contabilidad presupuestaria, los estados que componen la cuenta general son los siguientes. 2a. El balance. 2b. La cuenta del resultado económico patrimonial. 2c. El estado de cambios en el patrimonio neto. 2d. El estado de flujos de efectivo. 2e. El estado de liquidación del presupuesto dividida en 4 partes. Primero, estado de las modificaciones de crédito. Segundo, liquidación del presupuesto de gastos. Tercero, liquidación del presupuesto de ingresos. Cuarto, resultado del ejercicio. 2f. La memoria. 3. En relación con las sociedades mercantiles del sector público andaluz,
fondos carentes de personalidad jurídica, fundaciones y otras entidades referidas en el artículo 5,3, la información contable que se integra en la cuenta general estará constituida por las cuentas anuales presentadas conforme al Plan General de Contabilidad de aplicación. Junto a estos estados se incluirá en los casos que proceda, la memoria y el informe de auditoría. 4. También formarán parte del contenido de la cuenta general. 4a. La cuenta general de la deuda pública y el endeudamiento de la Junta de Andalucía. 4b. El estado relativo a la evolución y situación de los anticipos de tesorería. 4c. La cuenta de avales otorgados por la Junta de Andalucía. 4d. La cuenta del inmovilizado. b. Documentación anexa a la cuenta general. Artículo 106 del TRLGHPJA. A la cuenta general se unirá: a la cuenta general de tesorería. B. La cuenta de operaciones extrapresupuestarias. C. Una memoria sobre el cumplimiento de los objetivos programados, con indicación de los previstos y alcanzados y el coste de los mismos. C. Formación de la cuenta general. Artículo 107 de la LGHPJA. 1. La cuenta general se formará por la intervención general de la Junta de Andalucía con las cuentas de cada una de las agencias, instituciones, consorcios, sociedades mercantiles y fundaciones del sector público andaluz, así como los demás documentos que deban rendirse al Parlamento de Andalucía, Tribunal de Cuentas y Cámara de Cuentas de Andalucía. 2. La cuenta general de cada año se formará antes del 10 de julio del siguiente y se remitirá al Tribunal de Cuentas y a la Cámara de Cuentas de Andalucía para su examen y comprobación antes del 31 de julio. 3. A efectos de lo dispuesto en los dos apartados anteriores, las entidades cuyas cuentas deban integrarse en la cuenta general de la Comunidad Autónoma de Andalucía deberán presentar a la Intervención General de la Junta de Andalucía sus cuentas, debidamente aprobadas por el respectivo órgano competente, antes del 10 de julio del año siguiente a aquel al que se refieran, en la forma que establezca el citado centro directivo. D. La aprobación de la cuenta general. De conformidad con el apartado 12º del artículo 106 del Estatuto de Autonomía, la aprobación de la cuenta general le corresponde al Parlamento de Andalucía el examen y aprobación de la cuenta general de la Comunidad Autónoma, sin perjuicio del control atribuido a la Cámara de Cuentas. 2. La contabilidad presupuestaria de la Junta de Andalucía, fases de ingreso y de gasto y documentos contables. La regulación de la contabilidad pública de la Junta de Andalucía y sus agencias administrativas está regulada en la Orden de 19 de febrero del 2015, por la que se regula la contabilidad pública de la Junta de Andalucía en los siguientes términos. Objeto: Artículo 1 de la Orden de 19 de febrero de 2015. 1. La presente orden tiene como objeto regular el registro contable de los hechos y actos de contenido económico derivados de los procedimientos de ejecución y modificación del presupuesto de gastos y de ingresos, de las operaciones extrapresupuestarias y de las operaciones de tesorería. 2. Los asientos de contabilidad financiera derivados de los hechos y actos indicados en el apartado anterior se someterán, a su vez, al Plan General de Contabilidad Financiera de la Junta de Andalucía. 3. Los registros en la contabilidad patrimonial del inventario de bienes y derechos de la Junta de Andalucía se practicarán de acuerdo con su normativa específica. Ámbito de aplicación. Artículo 2 de la Orden de 19 de febrero de 2015. La presente orden resulta de aplicación a la Administración de la Junta de Andalucía y a sus agencias administrativas y de régimen especial. B. A los consorcios referidos en el artículo 12,3 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía. C. A las agencias públicas empresariales contempladas en el artículo 68,1, b, de la Ley 9/2007, de 22 de octubre. D. En general, a cualesquiera organismos y entidades de derecho público vinculados o dependientes de la Administración de la Junta de Andalucía sometidos a la contabilidad presupuestaria. Contabilización a través del sistema
Artículo 3 de la Orden de 19 de febrero de 2015. 1. Los procedimientos para la contabilización de los hechos y actos de contenido económico indicados en el artículo 1 se llevarán a cabo a través del Sistema de Gestión Integral de Recursos Organizativos de la Administración de la Junta de Andalucía y sus entidades instrumentales, Sistema Giro, implantado por orden de la Consejería de Hacienda y Administración Pública de 17 de diciembre de 2014. 2. La contabilización de los asientos que, en cumplimiento del Plan General de Contabilidad Financiera de la Junta de Andalucía hayan de producirse, se realizarán a partir de los datos contenidos en los documentos contables de la contabilidad presupuestaria y de la contabilidad extrapresupuestaria que constituyan la base de los mismos. El documento contable y sus fases. Artículo 4 de la Orden de 19 de febrero de 2015. 1. Todos los actos y hechos económicos que deban ser registrados en la contabilidad de la ejecución o modificación del presupuesto de gastos e ingresos, o en la contabilidad extrapresupuestaria deberán estar soportados en un documento contable. 2. El documento contable es la unidad mínima del sistema de información contable. 3. Los documentos contables se tramitarán por el sistema Giro en dos fases sucesivas, la fase de propuesta y la fase de documento contable. 3. En la fase de propuesta, las oficinas de gestión introducirán en el sistema Giro los datos preceptivos de las operaciones contables, confeccionando de esta forma la propuesta de documento contable, soporte de la anotación contable en la contabilidad preliminar o previa del presupuesto de ingresos, de gastos y de operaciones extrapresupuestarias. Las propuestas de documentos contables habrán de estar suscritas por el órgano competente. Estas propuestas se podrán generar desde otros módulos asociados al sistema Giro, como el registro de facturas, el gestor de subvenciones o el sistema de información de recursos humanos, sistema SIRUS, en los que se podrá instrumentar la forma de suscripción de estas. A los efectos contemplados en la presente orden, el sistema SIRUS tendrá la consideración de sistema auxiliar de la contabilidad pública de la Junta de Andalucía, constando en el mismo todos los datos de detalle que justifican y garantizan la legitimidad de los pagos propuestos a las distintas personas perceptoras, integradas en la nómina general que se elabore en su ámbito. 3b. En la fase de documento contable, los documentos quedan contabilizados como soporte de la contabilidad oficial del presupuesto de ingresos, de gastos y de operaciones extrapresupuestarias. A tal efecto, los documentos contables serán debidamente intervenidos con la firma de la persona titular de la intervención competente. 4. El sistema Giro identificará la fase de propuesta y la de documento contable mediante un solo código identificativo. Capítulo 2. Órganos intervinientes en la contabilidad. Órganos y unidades administrativas intervinientes en la contabilidad. Artículo 5 de la Orden de 19 de febrero de 2015. 1. Los órganos y las unidades administrativas que intervienen en la contabilidad son la Intervención General de la Junta de Andalucía, las oficinas de gestión contables y de tesorería y la Dirección General competente en materia de patrimonio. 2. Las oficinas de gestión son unidades administrativas a las que se atribuyen las funciones derivadas de la ejecución o modificación del presupuesto, y en su caso, de las operaciones extrapresupuestarias, asignándoles una contabilidad en fase preliminar. Dichas oficinas se corresponden con las unidades de gestión económica y presupuestaria de las consejerías y de las entidades vinculadas o dependientes de la Administración de la Junta de Andalucía citadas en el artículo 2, sometidas a contabilidad presupuestaria, tanto en el área de gastos como en la de ingresos y extrapresupuestaria. Asimismo, tendrán esta condición las direcciones generales competentes en materia de presupuestos y fondos europeos, cuando actúen como proponentes en expedientes de modificaciones presupuestarias. 3. Las oficinas contables son aquellas unidades administrativas que tienen atribuida la competencia derivada de la contabilidad oficial de la Administración de la Junta de Andalucía y de las entidades vinculadas o dependientes de la Administración de la Junta de Andalucía, citadas en el artículo 2. Se corresponden con la Intervención General de la Junta de Andalucía y sus intervenciones centrales, delegadas y provinciales.
4. Las oficinas de tesorería son las unidades administrativas con competencias en la ordenación y materialización de los pagos, y en la realización, en su caso, de las propuestas de documentos contables de ingresos y de operaciones extrapresupuestarias de la Administración de la Junta de Andalucía y de las entidades vinculadas o dependientes de la Administración de la Junta de Andalucía citadas en el artículo 2. Se corresponden con la Tesorería General de la Junta de Andalucía y las tesorerías de las entidades vinculadas o dependientes de ella citadas en el artículo 2. 5. Además de las oficinas descritas anteriormente, podrán existir centros de consulta e información del presupuesto de gastos e ingresos y operaciones extrapresupuestarias. 6. Cada una de las personas usuarias de los órganos y unidades administrativas que intervienen en la contabilidad tendrá acceso a las autorizaciones a las que, en función de las tareas que tiene asignadas, le hayan de corresponder. 7. Todas las operaciones realizadas por las distintas oficinas que intervienen en la gestión contable quedarán registradas en el gestor de expedientes del sistema Giro, al que hace referencia el artículo 30. Relaciones entre las diferentes oficinas. Artículo 6 de la Orden de 19 de febrero de 2015. 1. Con carácter general, las partidas presupuestarias de ingresos o gastos de la contabilidad presupuestaria estarán asociadas a un único órgano gestor, que realizará de forma exclusiva las tareas de contabilidad preliminar sobre la misma. Excepcionalmente, la Intervención General de la Junta de Andalucía podrá autorizar, previa solicitud debidamente motivada, la creación de órganos gestores en cuyo ámbito de gestión se incluyan partidas presupuestarias previamente asociadas a otros órganos gestores. La autorización se entenderá implícitamente otorgada con el alta del órgano gestor en el sistema Giro. 2. Cada oficina de gestión estará asociada a una única oficina contable, que realizará en exclusiva las tareas de contabilidad oficial sobre las anotaciones en la contabilidad preliminar realizadas por la primera. 3. Cada oficina contable estará asociada a una única oficina de tesorería para la fase contable de pago de obligaciones o realización de ingresos. No obstante, en el ámbito de las entidades vinculadas o dependientes de la Administración de la Junta de Andalucía que se citan en el artículo 2, para el pago de sus obligaciones, podrán intervenir dos oficinas de tesorería, la de la entidad en lo relativo a la ordenación de los pagos y la de la Tesorería General de la Junta de Andalucía para su pago material, cada una de ellas con su oficina contable respectiva. Funciones de las oficinas de gestión. Artículo 7 de la Orden de 19 de febrero de 2015. Las funciones de las oficinas de gestión, en el proceso de contabilización del presupuesto de gastos e ingresos y en relación con la contabilidad extrapresupuestaria, serán las siguientes. A la propuesta de modificaciones de créditos correspondiente a su respectiva sección presupuestaria, o a aquellas secciones para las que estén autorizadas. B. La contabilización de las redistribuciones de créditos, con objeto de hacer efectiva la desconcentración de los mismos. C. La propuesta de documentos relativos a la ejecución del presupuesto de gastos e ingresos y de operaciones extrapresupuestarias. D. El suministro de la información necesaria para la toma de decisiones de los órganos competentes en su ámbito de actuación. E. Cualquier otra que pudiera atribuírsele por la intervención general, como consecuencia del desarrollo del sistema Giro y de cualquier otro sistema que participe de la gestión contable. Funciones de las oficinas contables. Artículo 8 de la Orden de 19 de febrero de 2015. 1. Las funciones comunes de las oficinas contables serán las siguientes. 1a. La contabilidad oficial de las operaciones del presupuesto de gastos realizadas por los órganos gestores de su ámbito de fiscalización. 1b. El seguimiento de la justificación de libramientos a través del correspondiente módulo. 1c. La imputación al presupuesto del ejercicio corriente de los documentos de anualidades futuras y de remanentes de créditos comprometidos, contabilizados en ejercicios anteriores, en los términos que al efecto establezca la normativa que regula el cierre de cada ejercicio. 2. Las intervenciones delegadas y centrales tendrán además las siguientes funciones.
2a. La contabilización de las modificaciones de créditos, cuya aprobación sea competencia de los respectivos órganos gestores. 2b. Las intervenciones centrales o delegadas de las entidades vinculadas o dependientes de la Administración de la Junta de Andalucía citadas en el artículo 2, que cuenten con centros contables periféricos, tendrán a su vez la competencia para la coordinación y apoyo en el desarrollo del sistema Giro, así como para la resolución de las cuestiones que se planteen por los distintos órganos gestores de su ámbito. 3. Las oficinas contables con funciones de intervención y contabilización de pagos e ingresos de la Tesorería llevarán a cabo las siguientes funciones. 3a. La contabilidad oficial de las operaciones del presupuesto de ingresos y de la contabilidad extrapresupuestaria propuestas en la contabilidad previa por los órganos gestores de su ámbito de fiscalización. 3b. La contabilización de la fase de pago derivada de las operaciones de ejecución del presupuesto de gastos y de las operaciones extrapresupuestarias, así como la intervención material de dichos pagos. Funciones de las oficinas de tesorería. Artículo 9 de la Orden de 19 de febrero de 2015. 1. Las funciones de las oficinas de tesorería serán las siguientes. 1a. La ordenación de pagos. 1b. La materialización de los pagos en su caso. 1c. La propuesta en su caso de los documentos contables de la contabilidad presupuestaria de ingresos y de la contabilidad extrapresupuestaria. 1 de todas aquellas otras que pudieran derivarse de la normativa aplicable.